Abrimos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 15. Esta noche voy también a estar predicando acerca de otra advertencia que Jesús hizo dentro del marco de lo que hemos denominado el discurso del aposento alto. La última vez que tuve la bendición de estar compartiendo la palabra del Señor, les estuve hablando acerca de el consuelo que Jesús le dio a sus discípulos por la tribulación que estaban sufriendo ellos en sus vidas, por la serie de noticias que el Señor les estaba dando en este discurso del aposento alto. Estuvimos hablando de cómo ellos no tenían que turbarse porque tenían que tener puesta la mirada en Cristo, tener puesta la mirada en las promesas que Él les había dado. Y esta noche vamos a estar viendo otra advertencia que el Señor les hace a sus discípulos en este discurso del aposento alto. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 18, y vamos a leer hasta el 16, versículo 4. Recordemos, sí, nada más que el escenario en el que estamos es en la última cena, ¿verdad? La noche anterior a la muerte de Cristo sobre la cruz del Calvario. Recordemos también los temas difíciles que Jesús le planteó a sus discípulos, ¿verdad? Les dijo que Él se iba a ir. Les dijo también que uno de ellos le iba a entregar y también les dijo que todos ellos se escandalizarían de él. Entonces siempre tengamos en mente cuando estamos leyendo este pasaje, Juan capítulo 15, versículos 18 hasta el 16, versículo 4. El título de la predicación de esta noche es El mundo os aborrecerá. Dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Este pasaje, que es riquísimo en doctrina, no vamos a poder verlo en toda la dimensión. Y me voy a quedar muy corto en la explicación de todo lo que ello conlleva. Sin embargo, tenemos la grata dicha de que nuestro pastor Eric está predicando acerca del libro de Juan y él repasará todos estos temas cuando ya llegue a él. Pero vamos a hablar esta noche acerca de cómo el mundo nos va a aborrecer y específicamente cómo el Señor le advierte a sus discípulos acá en el contexto de este discurso del aposento alto que el mundo los iba a aborrecer. Sepamos que esta es una realidad que Cristo nunca ocultó, siempre se los había manifestado, siempre lo venía manifestando desde el principio. Si vemos ya en Lucas capítulo 9, versículo 62, el Señor había venido advirtiendo de situaciones difíciles que los creyentes debían enfrentar por causa de él seguir a Cristo. Y él dijo lo siguiente: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Las pruebas que iban a venir a los creyentes, las dificultades que podían afrontar los creyentes,
iban a tentar a muchos a ver hacia atrás, a abandonar el camino del Señor. Pero el Señor fue enfático diciendo que no es apto para el reino de Dios aquel que ponga su mano en el arado y vuelva a ver hacia atrás. Si vemos en el versículo 18 del capítulo 15 que estuvimos leyendo, dice así: si el mundo os aborrece. Ese sí que está ahí no es un sí condicional. No tenemos que entender este versículo como que si acaso el mundo os aborreciera o si viniera el aborrecimiento del mundo, no. Esta es una afirmación. El mundo nos va a aborrecer. O en el contexto que estamos leyendo, el mundo iba a aborrecer a los discípulos. El Señor aquí no está poniéndolo como algo condicional, como si fuera una posibilidad nada más. El mundo ciertamente va a aborrecer a sus discípulos. No siempre de la misma forma. Siempre vamos a ver, va a haber un rechazo al discípulo del Señor. Esos rechazos no se manifiestan siempre de la misma forma. Puede haber en algunos una hostilidad abierta, en otros una indiferencia, un menosprecio por parte de familiares, por parte de amigos, pero que hay rechazo, hay rechazo. Aquí el Señor está diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Lo que va a hacer el Señor en este pasaje que vamos a estar estudiando es explicar por qué el mundo va a aborrecer a sus seguidores. No va a decir si es posible que haya rechazo o que no. Da como cierto que va a haber rechazo para sus discípulos y va a explicarnos por qué se va a dar ese rechazo. ¿Qué quiere decir que el mundo va a aborrecer a sus seguidores? Acá el doctor MacArthur decía lo siguiente en una de las notas a las que tuve acceso. Dice: puesto que Satanás es el que domina el sistema de maldad mundano en rebelión contra Dios, el resultado es que el mundo no solo aborrece a Jesús, sino también a los que le siguen. Esta es una verdad que está reflejada en la palabra del Señor. Si quieren acompañarme a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, vean lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vean que aquí no es una cuestión optativa, no es una cuestión de que tal vez ocurra. Si un discípulo del Señor quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. Esta es una certeza, esta es una realidad. Ahora bien, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿qué es lo que provoca ese aborrecimiento? ¿Por qué la gente va a aborrecer al seguidor de Cristo? ¿Por qué la gente iba a aborrecer en este contexto a los discípulos que están escuchando esta advertencia del Señor? El Señor les está diciendo: el mundo los va a aborrecer. ¿Qué es lo que va a provocar ese aborrecimiento? Va a ser la identificación que el discípulo tiene con su maestro, la identificación con Cristo. Jesús, dando un ejemplo de humildad y servicio, ya se lo había advertido a sus discípulos en Juan 13:16. Hay unas páginas para atrás de donde estamos. Juan 13:16 dice así. Podemos leer un poquito antes para entender qué es lo que estaba pasando. En el versículo 12 dice Juan 13:12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice aquí el 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decirles Cristo con eso? Él es el maestro, Él es el Señor. ¿Cómo van a esperar sus discípulos no padecer persecución, no padecer sufrimientos, si con el maestro lo hicieron? ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros queremos ser librados de un montón de cosas y no nos ponemos a meditar que nuestro maestro, que nuestro Señor
padeció todo eso. Y aquí el Señor les está diciendo en el versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, que es totalmente coherente con el mensaje que les está diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo los desprecia, tenemos que saber que despreciaron a Cristo. ¿Qué nos creemos nosotros? ¿O por qué nos podemos sentir nosotros superiores y pensar que nosotros no somos, que no es justo que se nos esté demostrando el desprecio a nosotros, si despreciaron al Maestro? En el mismo sentido, vemos en Mateo capítulo 10, Mateo 10, 24 al 25, Jesús dice claramente: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A Cristo, mis hermanos, cuando hacían los milagros, ¿cuántos decían que los hacía por Belcebú? Cuando nos ponemos a meditar los insultos que sufrió nuestro Maestro, la persecución que sufrió el Señor Jesucristo, ¿por qué nos sentimos entonces mal de que la iglesia del Señor esté siendo perseguida? ¿Por qué nos aflige tanto que este mundo no nos entienda? Hoy hemos sido duramente exhortados en muchas áreas de nuestra vida desde la mañana. Estamos por finalizar un año. ¿Cuántos propósitos habrá en la gente de querer encajar mejor en la oficina? O tratar de llevarme mejor con la gente de afuera. Cuando más bien la palabra del Señor nos promete que vamos a ser aborrecidos por los de afuera. Ahora, como veremos más adelante, ¿por qué somos aborrecidos? ¿O por qué vamos a ser aborrecidos? O una pregunta todavía más golpeadora, digamos, para nuestras vidas: ¿estamos siendo aborrecidos? ¿Nos aborrece la gente de afuera? Estemos meditando en eso. Sepamos que a Jesús le insultaron, sepamos que a Jesús le llamaron comilón, le llamaron bebedor, le llamaron amigo de pecadores, amigo de publicanos. Después de todo esto que hemos leído, digamos de lo poquito que hemos avanzado, ya tenemos que irnos dando cuenta de que todo este rechazo que vamos a sufrir nosotros no es a causa de nosotros. Y esto es algo que se enfatiza mucho desde este púlpito. Dejemos de poner la mirada en nosotros. Dejemos de pensar en nosotros mismos como el pobrecito. ¿Cómo me rechaza la gente a mí? No es a causa de nosotros, es a causa de Cristo. Si nos rechazan, es porque rechazaron a Cristo. Si rechazan a los seguidores del Señor, es porque es a Cristo a quien están rechazando. Lo que le molesta a este mundo es Cristo, no es usted. No somos lo suficientemente protagónicos nosotros como para que pensemos de que a mí en el trabajo, o en mi familia, o en el entorno que usted quiera, nos está rechazando por mí. ¿Cómo estoy sufriendo yo? No, mis hermanos. Es a causa de Cristo. Si hay algo que unifica el pensamiento de este mundo, es el rechazo que sienten por el verdadero Jesús. ¿Y por qué digo por el verdadero Jesús? En esta época navideña ustedes vieron, ¿verdad?, cómo proliferan los mensajes y todo el mundo manda al niñito en el pesebre y todos contentos. Lo que nos decía el pastor Eduardo, ¿verdad?, del mensaje que le dieron de que ojalá que el niño Jesús nazca en su corazón y todo, ¿verdad? Eso nos llega constantemente en los teléfonos. Este mundo no tiene ningún problema con el niño Jesús. Les parece muy tierno, les parece muy bonita, ¿verdad?, la escena del pesebre y todo. El problema viene cuando entienden que ese niño Jesús creció, vivió una vida santa, sin pecado, proclamó que hay salvación en él, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y prometió volver por nosotros. Ese es el que les da problema. Y esa proclamación de ese Cristo verdadero, de ese evangelio que hemos sido nosotros llamados a proclamar, ese es el que da problema a este mundo. Y ese es el que no toleran. Y ese es el que causa repulsión en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros
lugares sociales que visitamos. El mundo no puede soportar la idea de que Jesús sea el Señor. Y de hecho, de que no solo es el Señor, sino que es el camino, de que es la verdad y que es la vida. Eso le choca totalmente a este mundo. Y que Él mismo haya dicho que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Ser perseguidos es la norma para los seguidores de Cristo. Entendamos eso. Esa es la regla. Todo verdadero seguidor de Cristo va a ser perseguido en este mundo caído que estamos. Eso es lo que nos afirma la Biblia en pasajes como Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18. Dice así, Romanos 8, 16, 18, para los que les da tiempo de buscarlo, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice aquí el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero Pablo daba por cierto que estas aflicciones que estaba sufriendo, pero él sabía que eran mucho menores a la gloria venidera que iba a ver, que iba a disfrutar. El apóstol Pedro también nos dice lo siguiente, en 1 de Pedro 4, 14 al 16. Vamos a ir todos juntos a esta cita. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Es más, leamos desde el 12 para entender bien el contexto donde se viene diciendo esto. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Vean qué bendición esto. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, vean que por todo lugar en la palabra del Señor tenemos que los cristianos vamos a padecer persecución, pero gloria a Dios, porque padecer persecución por Cristo es algo bueno, es una bendición. Dice aquí la palabra de Dios que por ellos está siendo blasfemado, pero por nosotros está siendo glorificado. Esta tarde hablaba con uno de los hermanos acá en la iglesia, comentábamos un poco lo que se iba a exponer, y él me decía, sí, pero ¿verdad? También hay veces, ¿por qué padecen los cristianos en los trabajos? ¿O por qué padecen los cristianos en la familia, verdad? Y aquí claramente lo dice el versículo también, el que acabamos de leer, el 15. Así que ninguno de vosotros padezca, dice, como homicida, o ladrón, pero vean lo que dice aquí, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hay creyentes que están padeciendo persecuciones, malas caras, cosas en sus familias o en sus trabajos, no por ser un fiel seguidor de Cristo, sino por estarse metiendo en lo que no le importa. Dice aquí por entremeterse, por estar haciendo cosas que no honran el testimonio de Cristo. Entonces así no se vale. No todo padecimiento que estamos teniendo en los trabajos, familias y todo, es por causa del Evangelio. Y es aquí donde tenemos que hacer introspectiva, tenemos que analizarnos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ser consecuentes con la palabra del Señor y decir, Señor, esa persecución que estoy sufriendo en mi familia, es a causa del Evangelio que estoy proclamando. El que no me soporten en el trabajo es porque estoy dando un buen testimonio de Cristo.
Estoy reflejando verdaderamente al Señor, porque si sí estamos proclamando el Evangelio, si sí estamos honrando, dice aquí el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando usted proclama el Evangelio, con amor, con respeto también a las personas. Nosotros no estamos para insultar a nadie, ni estamos para proclamar, dar la buena noticia de que en Cristo hay salvación, de que el pecador que va directo al infierno, Cristo murió en su lugar. El pago que él tenía que dar, Cristo lo dio ya. Demos esa buena noticia. Eso va a ser suficiente para que usted le caiga mal a la gente. Pero también va a haber gente que va a prestar oído a ese mensaje. Por el Espíritu Santo. No porque quieran prestar oído. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Pero entonces también vea cómo Pedro aquí nos advierte algo. Puede ser que algunos padecimientos que estamos teniendo, algunas persecuciones, algunos aborrecimientos que estemos atrayendo hacia nosotros, se deban a conductas que no honren a Cristo. Entonces ahí también analicémonos nosotros mismos. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En esto se manifiesta la absoluta unidad que existe en el creyente y el Señor Jesús. Las personas, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, este se sale un poquito del tema, pero es algo para darnos aliento como iglesia. Estamos viendo de que el mundo nos va a aborrecer a nosotros a causa de Cristo, ¿verdad? O sea, el mundo va a odiarlo a usted cuando usted predica el Evangelio, cuando usted refleja el Evangelio, pero no es por usted, es por Cristo. Usted refleja a Cristo. Pero esta relación es recíproca. Vean qué lindo lo que vemos en la palabra del Señor. Si vemos en Hechos, y aquí les pido perdón por salirme un poquito del tema, pero no quería dejar pasar esta oportunidad. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 5, vean qué lindo lo que dice aquí la palabra del Señor. Hechos 9, del 1 al 5. El mundo nos aborrece por causa de Cristo. Pero aquí en Hechos 9, 1 al 5, vean lo que también vemos. Saulo dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa. Él dijo, perdón, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es lo lindo que vemos aquí? ¿Y por qué quise salirme un poquito del tema? El mundo va a odiar a los discípulos del Señor a causa de Cristo. Pero también, cuando los discípulos de Cristo sufran persecución, Cristo siente que es algo personal con él también. Aquí Saulo perseguía a los discípulos del Señor. Los estaba buscando para que blasfemasen el nombre del Señor, para que renegasen de ese y se saliesen de ese camino. Pero Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así como el mundo lo odia a usted, o lo va a odiar a usted, o lo va a aborrecer a usted a causa de Cristo, cuando a usted lo persigan y lo aborrezcan, Cristo lo toma muy personal. Y eso es lo lindo de pertenecer al cuerpo del Señor. ¿Entendemos eso? O sea, qué bonito cuando yo entiendo que no importa que me aborrezcan, Cristo me ama. Y no tengo que tomármelo personal. Si me están aborreciendo a mí, aborrecen a Cristo. Es Él el que está directamente sintiendo ese aborrecimiento para con Él. Lamentablemente, y digo de verdad, de corazón, lamentablemente, para algunos es mucho más fácil acomodarse a este mundo y seguir la corriente de esta sociedad en lugar de seguir a Cristo. Vivimos en un mundo donde todo hay que hablarlo políticamente correcto, donde no puedo ofender a nadie con lo que yo digo, porque puedo verme sujeto a sanciones en mi trabajo, porque puedo verme sujeto al desprecio de mi familia, porque puedo verme inclusive demandado a nivel legal.
Y este evangelio ofende a muchos. El evangelio verdadero es ofensivo. La gente se ofende cuando entiende que Cristo dijo que Él es el único camino al Padre. No un camino, sino el camino. La gente quiere entender que Cristo es uno de los caminos, que hay más caminos, que hay más soluciones. Pero cuando usted proclama el evangelio y le dice a la gente, mire, no hay otra opción, es Cristo o Cristo. No hay otra. Entonces la gente se ofende. Pero entonces la gente pretende que la iglesia se allane a eso. Hoy el pastor Eduardo también nos exhortaba y nos contaba de esta iglesia en China que está siendo perseguida. Pero nos animaba con la determinación de ese hermano que dijo que estaba dispuesto a sufrir los embates de la persecución, pero no iba a renegar de servir al Señor fielmente tal cual la palabra de Dios lo exige. Ni siquiera estaba dispuesto a cerrar la reunión pública el día del Señor, con todo lo que ello implicara. ¿Estamos dispuestos a sufrir esa persecución? Vemos cómo va a llegar el momento donde la iglesia ya no va a calzar en esta sociedad. Hoy en día ya no calza. Pero digamos que en este país, sobre todo, tenemos un poco de tolerancia. Pero eso cada día se va cerrando más. ¿Qué tan dispuestos estamos a seguir adelante? Ninguno que poniendo su mano en el arado y vuelve a ver hacia atrás es digno del reino de los cielos. Siempre tengamos presente que los discípulos a quienes Jesús les hizo la advertencia que estamos leyendo, ¿verdad? De que el mundo les iba a aborrecer, se gozaron de ser aborrecidos por causa de Cristo. Vean lo que dice Hechos 5:40 al 42. Y llamando, dice, a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los azotan y ellos salen contentos de ser tomados como dignos de ser azotados por causa de Cristo. Entonces, ¿por qué nos sorprende tanto cuando la gente nos desprecia? ¿Por qué nos aflige tanto cuando mi familia ya no me habla? ¿Por qué me siento tan mal de que yo le caiga mal a mis compañeros o compañeras de trabajo? ¿Por qué me pega tanto eso? Si debería sentirme gozoso de ser tenido por digno de sufrir afrenta por el evangelio. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Les dicen que se callen, que no prediquen más en ese nombre, y ellos salen gozosos, más bien deseosos de seguir predicando el evangelio. Es por eso que debería ser motivo de gran gozo que el mundo desvíe hacia nosotros los creyentes el odio y la repulsión que sienten por Cristo. Qué bonito cuando puede el mundo reflejar ese odio en mí, que es un odio que realmente le tienen a Cristo. Debería darnos gozo eso. Dentro de esta cruda realidad, el Señor también les da una esperanza. Vean qué lindo lo que el Señor les dice a sus discípulos. En el versículo 20, estamos en Juan siempre, Juan 15. En el versículo 20, sosteniendo siempre la realidad de que el mundo les iba a aborrecer, les dice lo siguiente: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero vean esto que les dice: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y aquí hay algo lindo. No todo el mundo al que usted le presente el evangelio va a aborrecerlo. Por la misericordia del Señor y por la obra del Espíritu Santo, va a haber gente que va a ser resucitada a partir de la exposición de ese evangelio. Muchos van a crujir los dientes, como lo hacían cuando Esteban estaba dando ese mensaje, ¿verdad?, precioso, y van a querer tomar las acciones que tomaron contra Esteban y contra todos, pero otros van a escuchar ese evangelio, no porque quieran escucharlo, no porque haya unos más dispuestos que otros así hacerlo, no, porque el Espíritu Santo va a dar vida a esas personas y van a escuchar la voz del evangelio
y van a escuchar ese llamado y van a acudir a Cristo, sabiendo que es la única opción que tienen para tener salvación. Otros nos escucharán exponiéndoles el Evangelio porque representamos a Cristo. En el versículo 21, vean lo que dice el 21. Mas todo esto, ¿y ese todo esto qué es? Todo lo que hemos venido viendo en ese pasaje. Nos dice que en el versículo 18 dice que los aborrecerían, en el 19 dice que no los querrían, y en el versículo 20 dice que los perseguirían. Entonces, todo esto os harán por causa de mi nombre. O sea, eso es algo que tiene que quedarnos muy grabado, no es algo personal. El odio que sienten por usted no es porque sea usted, es por causa del nombre de Cristo. Hendrickson dice lo siguiente, vean qué interesante. Una vez que Jesús haya abandonado la tierra, su nombre en revelación, o sea, el evangelio que se centra en él, seguirá en ella, o sea, va a seguir en la tierra. Ese evangelio va a seguir en la tierra. El enemigo odiará este nombre y perseguirá a los discípulos cuando lo proclamen. Cuando los discípulos del Señor proclamen el evangelio, van a ser sujetos del odio de este mundo. Un ejemplo de este rechazo a causa del nombre de Jesús es el que se nos relata en Hechos capítulo 4, versículo 18. Cuando los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, entre otros, tomaron la determinación de amenazar a Pedro y a Juan, y vean lo que les dice en este versículo. Dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que le molestaba entonces a todo este grupo de personas? Que hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué hay iglesias que gozan de tanta popularidad hoy en día? Y nadie los molesta, y cualquiera puede visitarlos y salen y entran tranquilos, y la gente dice, qué bonita música, y qué mensaje más bonito, y me siento muy alentado, muy motivado a que yo tengo las fuerzas para seguir adelante. Porque no se enseña en el nombre del Señor Jesús. Porque no se proclama un evangelio basado en la palabra del Señor. Tarde usted en predicar el evangelio que muestra a Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida, y ahí sí va a tener el aborrecimiento de la gente. Recordemos que Jesús les había dicho a sus discípulos que Él se iba, pero que vendría otro consolador. ¿Verdad? Siempre estamos en el mismo contexto del discurso acá del aposento alto. Esta es la verdad que se registra en los versículos 26 y 27 que leímos. Dice el 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hoy, les soy sincero, mis hermanos, no me daría el tiempo para poder desarrollar esta hermosa verdad. Como les dije, mi alegría está en que el pastor Eric viene haciendo el análisis del Evangelio de Juan y va a llegar a este momento y va a hablar con más detalle todas estas verdades hermosas que estamos apenas teniendo una pincelada hoy en la noche. Pero por ahora, de estos dos versículos entendamos que no estamos solos en la tarea de predicar. No estamos solos. Dice, el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. Lo vimos, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo, pero ¿cómo? A través de los cristianos predicando el Evangelio. Vean qué interesante esto. Dios es también el que elige los medios de cómo va a traer salvación a sus elegidos. Y en estos dos versículos vemos cómo el Espíritu Santo va a dar testimonio, y en el versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, ya a estas alturas de lo que ha sido expuesto, deberíamos preguntarnos algo. ¿Por qué el mundo odia a Jesús? O sea, ¿qué es lo que causa tanto odio a la gente cuando se les menciona a Jesús? Ustedes no se han puesto a pensar en eso. A Jesús la gente debería amarlo. O sea, es todo lo que uno sabe de lo que Jesús hizo, lo único que provoca es amarle.
sanó enfermos, tuvo compasión de los pobres. Cuando estaban ahí hambrientos, escuchando su mensaje, les dio de comer porque sentía compasión de ver que no habían comido nada. Habló con la gente menospreciada de la sociedad. Cuando la mujer no era una persona digna de que se le hablara en público, menos una mujer samaritana, él le habla. Entonces, ¿por qué la gente odia tanto a Cristo? ¿Qué es lo que provoca tanto que la gente, usted puede mandarles, es más, ustedes lo tienen que haber visto en los trabajos, mandan mensajes del Dalai Lama, mandan mensajes de Buda, mandan mensajes y todo el mundo, mira qué bonito, qué profundo esto. Mandan un mensaje de Cristo, todo el mundo empieza, vea qué barbaridad, respeten, ponen en el chat, tenga respeto por los demás, hasta lo regañan a usted que no mande mensajes religiosos. ¿Por qué Cristo causa tanta repulsión? ¿Cómo es posible que Simeón cargue al bebé y él glorifique a Dios por tener al Salvador ahí en sus manos, glorifique y dé gracias a Dios por permitirle esa bendición de tener ahí al Mesías esperado, y tenemos a Herodes que manda a matarlo? El mundo odia a Jesús por la simple razón de que expone su pecado. Cristo es una amenaza, ¿por qué? Porque expone el pecado del hombre. Vamos a buscar todos juntos en Juan capítulo 3. Juan 3:19. Dice así, Juan 3:19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, ¿y qué? Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano está en tinieblas y aborrece todo lo que le represente luz. No va a venir a la luz. Eso lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios por aquel que me hizo venir a la luz. Y es ahí donde tenemos que dar gracias a Dios que la salvación es de Él. Ninguno de los que estamos aquí hubiésemos querido venir a la luz. Cuando entendamos eso, vamos a caer de rodillas, dando gracias a Dios por la salvación. Ninguno de nosotros, por nosotros mismos, hubiésemos querido venir a esa luz. ¿Por qué? Porque nos hubiera encandilado. No queríamos que nuestros pecados salieran a la luz, para que nuestras obras no hubiesen sido reprendidas. Cuando una persona reacciona con enojo al confrontarlo con el hecho de que es un pecador, esa es una clara señal de que estamos ante un no creyente. El miércoles, y los invito, de verdad, mis hermanos, aprovecho para hacer un comercial de que 2019 sea un año que vengamos a las reuniones de oración. Véngase tempranito. Cosas lindas hay aquí cuando estamos en la reunión de oración. Compartimos los hermanos, no solo cafecito y todo, sino que el miércoles pasado tuvimos la bendición de estar viendo una película aquí en la iglesia. Pastor Alex trajo una película de la historia de John Wesley y la estuvimos viendo. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de la película, que estábamos ahí observando, era cómo cuando Wesley empezó a predicar, porque entendió y conoció al Dios del cual él había oído desde muy pequeño, pero cuando conoció a ese Dios verdaderamente, él empezó a predicar: yo soy un pecador. Y le predicaba a los que estaban al frente: mire, ustedes son pecadores. Y los sacaban de las iglesias. La gente no quiere oír que es pecadora. No queremos entender que somos pecadores rescatados del infierno. Para allá íbamos. Pero cuando Wesley entendió que era un pecador salvado solo por la gracia de Dios, él empezó a comunicar ese mensaje.
y lo botaron de iglesias hasta que empezó a predicar ahí, al aire libre, y la gente empezó a oír que era pecadora, y el Señor tocó corazones, revivió muertos en sus delitos y pecados. Por eso la gente no quiere a Cristo, porque la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿por qué alguien puede odiar a Jesús? Porque ama su pecado, y la persona de Jesús lo pone en evidencia. El versículo 25 del pasaje que estamos leyendo de Juan 15 es claro al señalar que, como cumplimiento de la palabra santa, el hecho de que a Jesús lo aborrecerían sin causa. Por eso les decía, ¿por qué la gente aborrece a Jesús? No hay causa. Nos podríamos pasar la noche aquí pensando, ¿qué es lo que, así, pensar algo lógico, por qué la gente rechaza a Jesús? No hay un pensamiento lógico de por qué. La única explicación es por su pecado, nada más. Pero ya había sido dicho en la palabra del Señor de que el Hijo de Dios iba a ser aborrecido sin causa. ¿Dónde? Lo vemos en el Salmo 35, 19, que dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Salmo 69, 4 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. No había causa alguna en Jesús que provocara el odio de las personas. No hay nada que podamos encontrar en Jesús que justifique el odio que siente esta humanidad por él. A Cristo quisieron apedrearlo, quisieron tirarlo por un barranco, lo acusaron de blasfemia, lo acusaron de comer con pecadores, lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron en una cruz. Y él nunca respondió mal por mal. Pero si queremos establecer la causa del odio hacia Cristo, esta causa se ubica en el hombre. Y es en el versículo 21 donde vemos el porqué. Y perdón, mis hermanos, que vaya así, pero el pasaje es muy rico y quiero que lo analicemos. Dice el versículo 21: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El no conocimiento de Dios provoca que la gente odie a Jesús, aborrezca a Jesús y todo lo que se le parezca a Jesús, todo lo que se relacione con Cristo. El versículo 16:3, también que ya lo leímos, dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Tal y como ha sido explicado antes, el verbo conocer no es un conocimiento meramente así coloquial, ¿verdad? Social de alguien. Es una relación íntima. No me conocen a mí ni al Padre. Dura palabra cuando Jesús dice que allá en el día final muchos le van a decir: Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, predicabas en las plazas y ahí estábamos. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca los conocí, nunca tuve una relación cercana con ustedes, nunca tuve esa relación íntima con ustedes. Ahora, mis hermanos, unas breves aplicaciones de esto que hemos leído esta noche. Al haber sido expuestos a un pasaje como este, deberíamos preguntarnos varias cosas. ¿Nuestro testimonio y comportamiento incomodan a los que nos rodean? ¿La forma en que me estoy conduciendo en este mundo realmente está provocando el aborrecimiento de alguien? ¿Lo aborrece alguien en la familia? ¿Lo aborrece alguien en el trabajo? Y ese aborrecimiento no significa que todo el día a usted le pasen gritando y todo, no. Simplemente usted va a hacer cosas que a la gente le van a incomodar. Y que la gente va a arrugar la cara y la gente va a decir: qué pereza, ya viene fulano de tal. Ya salió con otra de las suyas. ¿Pasa eso? ¿O estamos muy parecidos al resto del mundo que nos rodea?
El pastor Eduardo nos exhortó hace unos días en esa misma línea, cuando nos hablaba de los dos testigos, cómo iban a ser perseguidos. ¿Estamos sufriendo persecución? ¿O me siento muy relajado? Estoy muy tranquilo. ¿Amamos realmente a Jesús o nos parecemos mucho al mundo que lo aborrece? En la misma medida que nosotros pongamos en evidencia el pecado del mundo a través de nuestro estilo de vida, cuando nos neguemos a hacer lo que todo el mundo hace, cuando prediquemos el Evangelio, dirigidos obviamente por el poder del Espíritu Santo, vamos necesariamente a provocar el rechazo de la gente. Si usted no se siente rechazado, si siente que está muy cómodo, examínese. ¿Por qué le está yendo tan bien? ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Será que no estoy predicando el Evangelio? ¿Estoy negando a mi maestro por omisión? Nada más, no es que no hablo mal de Cristo, pero ahí simplemente no hablo de Cristo, para ser políticamente correcto. El aborrecimiento del mundo a los creyentes puede llegar a niveles muy altos de crueldad. Sepamos eso. Aquí en Costa Rica no estamos viviendo lo que nos decía el pastor en la mañana, lo que están viviendo nuestros hermanos en China. Ni siquiera nos pasa por la mente algo así, o lo que estén pasando creyentes en la India. No hemos llegado a ese nivel de la prueba. En este pasaje que leímos esta noche, vean lo que dice del versículo 1 al 4 en el capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En otras palabras, Jesús se los está diciendo, se los estoy advirtiendo. Sepan que se los estoy adelantando. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Vean que Jesús les está diciendo, esto va a pasar. Y en este país estamos tremendamente tranquilos, mis hermanos. Pero cuando venga la hora de la prueba, ¿qué va a hacer esta iglesia? ¿Qué tan firmemente estamos parados sobre la roca? ¿Qué tanto nos hemos avergonzado del Evangelio de Cristo, que es poder de Dios? Hendrickson dice lo siguiente: los seguidores del Nazareno serían excomulgados de la vida religiosa y social de Israel, serían separados de las esperanzas y prerrogativas de los judíos. Sus antiguos amigos los verían como peores que paganos, perderían el trabajo, sus familias los apartarían de su seno e incluso perderían el privilegio de un sepelio honorable. Peor que esto, les quitarían la vida. Según la lista mundial de la persecución que publica una organización que se llama Puertas Abiertas, el cristianismo sigue siendo la religión más perseguida en el planeta. 1 de cada 12 cristianos en el mundo sufre persecución. Y un total de 3.066 fueron asesinados el año pasado. 3.066. Por causas directamente relacionadas con su fe. La mayoría de estas muertes violentas se produjeron en Nigeria, 2.000 aproximadamente. También 793 iglesias fueron atacadas y 1.922 cristianos fueron detenidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocultar la realidad de nuestro cristianismo y dejar de predicar el Evangelio para no ser aborrecidos. Lamentablemente esto es lo que muchos hacen. Y muchos están dispuestos a sacrificar el Evangelio para tener una mejor relación con la gente ahí afuera. Jesucristo es tan glorioso que vale la pena vivir por Él, pero también sufrir y morir por Él. Vale muchísimo más la pena ser amigo de Jesús que amigo de este mundo. Este discurso del aposento alto termina con estas palabras. Leámoslas todos juntos en Juan 16:33. Vean cómo finaliza este hermoso discurso del Señor.
dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Uno dice, ¿cómo Jesús advirtiendo todo esto va a provocar paz? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor es más importante que todo esto. Nuestro Señor es más importante que ganar la medalla al compañero más simpático de toda la oficina. No es necesario que usted moleste a la gente. No es necesario que usted esté ahí señalando cosas. Predique el Evangelio. Hable de Cristo. Viva una vida como un creyente y usted va a sufrir persecución. Usted va a ser aborrecido. Que el Señor en su misericordia nos limpie. Que el Señor en su misericordia nos haga más valientes para reflejar más a Cristo en nuestras familias, en el mundo allá afuera, en nuestros trabajos, en el estudio. Niños, ustedes van a sufrir persecución si se comportan como creyentes. Qué fácil es caer bien a los compañeros diciendo malas palabras, para calzar con todos los que sí dicen malas palabras. Comportémonos como creyentes y vamos a ser aborrecidos por Cristo, pero gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias. Perdona, Señor, la debilidad con la que se ha predicado esta palabra, pero Señor, que sea esta palabra predicada suficiente para calar en nuestros corazones, Señor. Que sea el Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros, limpiando nuestras vidas para que seamos hijos tuyos, Señor, que se sientan felices de honrar tu nombre en todo lugar, Señor, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la sociedad, Señor, donde estemos, que proclamemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que seamos valientes, Señor, que no amemos más este mundo que las cosas tuyas, Padre. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén.